Bienvenidos a Diálogos, un espacio de filo rojo donde abrimos conversaciones desde la experiencia, la identidad y todo lo que nos atraviesa como bailarines. Hoy estamos con dos mujeres trans que tienen historias muy valiosas que compartir, no solo porque lo han vivido, sino por cómo lo han construido. Y para empezar, desde un lugar auténtico, nos gustaría que se presentaran, que nos cuenten un poco de quiénes son y un poco de su historia. Ok, va. Bueno, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Isis Canizales. Soy artista multidisciplinar, maestra y terapeuta de Bogotá, Colombia. He estado inmersa en el mundo artístico desde hace muchos años. Tengo actualmente 30 años y empecé desde prácticamente los 10. Así que todo este recorrido artístico ha sido atravesado por experiencias tanto teatrales, performáticas, de compañía, de ensayos y demás. Así que para mí es, primero que nada, un placer y un honor estar aquí y segundo, compartir mi experiencia dentro de lo artístico, pero también desde dándole este prisma un poco de la identidad trans, que es muy importante. Ok, yo soy Itan Esparza Delgado, tengo 22 años, llevo en la danza desde mis 13 años, pero yo me he dedicado mucho a la dirección, a la coreografía y a ser bailarina principalmente de danza contemporánea, pero me gusta mucho el combinar mi movimiento de danza contemporánea con el urbano, con lo que nace. ¿En qué momento empezaron a conectar con su cuerpo y su identidad desde otro lugar? En este caso, la danza. Bueno, creo que para mí el arte, tanto los espacios artísticos en general, no solo la danza, son espacios que te permiten justamente tener esta conversación con tu interior en una introspección muy profunda que nos permite comunicarnos de diferentes maneras. En mi caso personal, la danza siempre fue como esa manera de comunicarme con el mundo exterior y con las personas que me rodeaban, pero también tener esa autoconversación conmigo de saber cómo me sentía, qué pasaba a mi alrededor, qué estaba sucediendo en mi día a día. Entonces, como que estar inmersa en este mundo me permitió irme encontrando y direccionando por no solo mis gustos, sino también el quién soy o quién puedo ser en realidad, más allá de todos los aspectos sociales, de todos los aspectos familiares, educacionales y demás. Específicamente a través del movimiento, yo puedo decir que en mi experiencia como mujer sí me ayudó mucho la danza a hacer las paces con mi cuerpo, a hacer las paces con mi experiencia, porque vivimos en una sociedad que te condiciona y te limita muchísimo. Y cuando eres una persona diferente, una mujer trans, y déjate una mujer trans en general, una mujer, vives con muchas limitaciones referente a tu cuerpo. También tenemos muy estigmatizado lo que significa ser una persona trans, tenemos muy estigmatizado, perdón, lo que podemos ser y hacer como mujeres trans. Entonces, toda esta avalancha de información creo que se convirtió en una forma mucho más llevadera a través del movimiento y de la danza, donde encontré no solo amigas, compañeras, referentes, sino también otros tipos de corporalidades que chocaban un poco con ese status quo de el ámbito social, donde te dice que solo existen a veces dos tipos de personas, que son un molde y un encaje único, irrepetible y que no puede ser nada más diferente a ello, pero en lo artístico te encuentras que es todo un abanico de posibilidades, tanto en personalidades como en corporalidades, como en pensamientos, como en experiencias, y yo considero que como humanos, como seres, como personas, creo que en nuestro interior estamos habitados 100% por diversidad. No somos un ente único con un pensamiento único, sino lo que nos compone en sí, lo que nos hace cambiar constantemente es esa diversidad que nos hace vivenciar la vida que tenemos. Si vemos a nuestro alrededor, la vida es totalmente diversa en colores, en olores, en sabores, en texturas, y eso no nos hace indiferentes como seres humanos y como personas. El arte es este espacio donde también te permite mucho explorar, donde te permite mucho soñar, donde te permite mucho encontrar de repente estos otros escenarios que en la vida social no ves posible y que luego a través de esa experimentación o a través de ese aprendizaje
se cae esa barrera limitante y te das cuenta de que todo es posible y de que todo lo que quieras hacer en tu vida es posible porque tú eres diosa creadora de tu realidad y de tu entorno. Entonces tu experiencia humana es totalmente tuya, así que yo le agradezco mucho al arte y a la danza porque me ha permitido no solo convertirme en la persona que soy hoy, sino también poder habitar el mundo que habito día a día. Realmente yo he encontrado en la danza una manera de expresarme y de vivir el género, una ramificación de mi persona. O sea, realmente yo soy muy Pachamama vibes y siempre he dicho que focalizamos en una energía pues femenina y masculina porque pues es muy misógina como que todo este rollo de que está muy de moda el hecho de la energía femenina y la energía masculina y el cómo te identificas y el cómo haces percibir a la gente, que todo está basado mucho en roles de género. Realmente pues no, como que todo eso se está traduciendo mucho a la danza en estos momentos de nuestra vida y pues realmente sí he tenido mucho problema como que yo mostrándome libremente mi corporalidad trans hacia un público por el simple hecho de que siento juzgada hasta al mostrarlo, porque es lo que nos han enseñado a nosotras como mujeres trans, a que nos dé vergüenza el mostrar nuestro cuerpo hacia un público por el simple hecho de ser unas mujeres trans o personas trans en general. Y realmente siempre voy a estar optando por siempre mostrar mi corporalidad y no esconder pues lo que soy, porque realmente es lo que necesita el mundo ver para realmente poder seguir como con esta aceptación y con esta libertad que todavía no tenemos por completo, pero que deseamos tener en algún momento de nuestra vida. Pero me ha ayudado a conectar con mi feminidad y mi masculinidad de cierta manera, o sea, y abrir como mi panorama y mi paraguas en mi mente, porque realmente yo como bailarina inicié bailando hip hop, entonces porque era lo único con lo que se asociaba en la danza en aquellos momentos, el bailar, pues principalmente aquí en Monterrey. O sea, en Monterrey yo buscaba academias y solo decían de que no, es que solo está hip hop o sea, para ti. Y yo de que, pero yo no quiero bailar, solo eso. Pues me forcé a bailar hip hop, pero realmente encontré una libertad en el movimiento del urbano que realmente me ha ayudado mucho a descubrirme quién soy. Y poco a poco, extrañamente, de una manera u otra, yo fui como que escondiendo toda esa parte mía del movimiento como el urbano, realmente como que lo asocié de una manera estrechamente con lo masculino. Y realmente es algo que sí se quedó muy penetrado en mi psique y realmente sí ha sido como una batalla constante en que es que pues también puedo bailar ese tipo de cosas porque soy una persona que puede bailar infinidad de cosas y de movimientos. He tenido como que todo este estigma de mi parte por el hecho de que, o sea, no quiero y tengo el miedo de que me perciban de esa manera por el simple hecho de bailar masculinamente, entre comillas. ¿Cómo ha sido navegar la industria de la danza desde su perspectiva como artistas y como personas trans? Es que es algo muy dual porque ha sido una experiencia maravillosa, ha sido un viaje increíble. Yo en todo mi recorrido estoy muy feliz y agradecida, por eso sigo haciendo lo que hago, amo mi profesión, amo lo que hago, porque es un espacio muy bonito, ¿sí? He tenido la oportunidad de hacer todo lo que he querido hacer, o bueno, casi todo, estar en muchísimos escenarios, viajar por muchos países, compartir con muchas personas, trabajar con marcas, con artistas, etcétera, etcétera. Entonces, como que todos esos, toda mi lista de to-do list artística, pues ha estado muy presente y eso me ha hecho muy feliz. Sin embargo, desde este otro lado, no ha sido un camino nada fácil. Primeramente porque cuando entras como una persona, sea diversa o LGTB, al mundo artístico y a la sociedad en general, te sigues enfrentando mucho a todos estos arquetipos existentes, incluso en la danza, donde te dicen que hombres solo pueden hacer una cosa, mujeres solo pueden hacer una cosa, y de repente te encuentras en un lugar donde dices, bueno, ¿y yo a dónde pertenezco? Entonces es como esta lucha constante de
no solo luchar por encontrar tu espacio, sino también por encontrarte y aparte de eso, luchar porque te reconozcan y combatir contra la gente que te quiere invalidar y que te quiere hacer menos por X o Y motivo. Entonces no es un camino fácil, la verdad. A mí en general como que sí platico de esto mucho con mis estudiantes y con todas las personas, pero no me gusta mucho llevar la conversación hacia ese lugar porque siento que como personas LGTB y como personas trans muchas veces se recae mucho como en esta victimización y yo no me veo ni a mí misma ni a mis semejantes como víctimas, aunque muchas veces sí somos víctimas de un sistema, pero la realidad es que todas las personas que existimos en el mundo somos víctimas de un sistema realmente opresor, porque estas estructuras que son totalmente rígidas no solo limitan la experiencia artística, sino la experiencia social, la experiencia comportamental, la experiencia de crecimiento y evolución humana. En lo artístico, con ejemplos bien sencillos y bien tontos, como de que, bueno, no sé, por ejemplo, un hombre no se puede poner unos tacones, un hombre no puede bailar con otro hombre, una mujer no puede verse ruda, una mujer no puede estar con ropa ancha, una mujer siempre tiene que ser delicada y linda, y es como, o sea, esto es totalmente innecesario y cuando se replican estos estereotipos y aparte de eso se celebran, creo que es bastante conflictivo en el medio artístico y del entretenimiento, que he hecho parte no solo de lo dancístico, sino también de lo teatral, de lo musical, de lo performático. Lamentablemente todavía seguimos cargando muchos de estos ah, pues yo les llamo malos referentes y malos arquetipos, porque si vemos a nuestro alrededor, el medio está plagado de sexualización, está plagado de misoginia, está plagado de machismo, donde lastimosamente los cuerpos son meramente para el consumo y el entretenimiento desde un lugar totalmente sexualizado y muchas veces malintencionado. Y la realidad es que para mí la expresión de los cuerpos debería ser una forma de representación como muy, yo la llamo muy alta, muy humana, muy de reconocimiento y muy de espejo de la humanidad, más no como de la precariedad humana muchas veces. Y como que me cuesta mucho, sí, asimilar como sociedad normalizamos mucho eso, como normalizamos que nuestras artistas, de la única forma que tengan éxito es sexualizándose, como normalizamos que los artistas jóvenes tengan que exponerse a las drogas, al alcohol, a un montón de cosas para que tengan este llamado éxito o fama, que a lo largo del tiempo y con la experiencia, pues yo que tengo 30 años y empecé de que súper joven, te das cuenta que cumple ciertas metas y luego dices, bueno, ¿y qué más? ¿Qué sigue? O sea, realmente esta no es la cumbre porque nuestra necesidad humana va más allá que solo lo material, que solo lo del ego, que solo lo superfluo. Porque siento que cuando hacemos arte y cuando conectamos con otros cuerpos, en realidad estamos en búsqueda justamente de esa conexión desde nuestro interior, desde la comunidad, desde quienes somos en el interior. Y que esa es la esencia del arte. El arte nace justamente por el compartir, por el mostrar lo que está sucediendo a nuestro alrededor desde un lugar en que otras personas se sientan bienvenidas. Y siento que actualmente cada vez nos estamos segmentando más como sociedad y como personas. Y en esa segmentación para personas como nosotras, pues se hace mucho más complicado porque no solo no tenemos cabida socialmente, sino que en muchos espacios artísticos no somos bienvenidas porque salimos de esa norma de lo que está bien y de lo que se debería ver bien. Y por más de que tú seas muy talentosa, prodigiosa e increíble, a veces te cierran la puerta y te dicen como, me encanta lo que haces, me encanta el talento que tienes, pero es que eres trans y la sociedad muchas veces no está preparado para ello. Yo en lo personal me siento bendecida y afortunada y muchas personas incluso tanto de fuera como adentro de la comunidad a veces salen con este discurso de que es que ha sido privilegiada y digo, sí, sí he sido muy privilegiada, no solo porque he trabajado, sino porque también como que forzo el poder entrar a estos espacios porque
toda la variedad humana debería estar dentro del foco visible. Lo que no se nombra no existe, lo que no se ve no se crea en la realidad. Y no es un camino fácil, no es complejo, a veces te expones a muchas cosas horribles, pero siento que también hace como parte dentro de ti ver cómo te direccionas en ese camino y qué decisiones tomas. Hay momentos donde tienes que tomar decisiones muy difíciles, donde te presentan el trabajo soñado, pero eso va a generar un impacto negativo en tu comunidad, en tu persona. Y yo en lo personal tomo la decisión de no aceptarlo porque a la final creo que como artistas también tenemos una responsabilidad social muy grande, no solo con nosotras mismas, sino con quienes vienen atrás de nosotros. Entonces, pues todas estas cosas lo hacen mucho más complejo porque cuando vas a una audición, cuando vas a un casting, no solo te enfrentas como a esa crítica, a esa doble moral, a esa no aceptación social, sino que incluso con la misma gente a tu alrededor te juzga de esta persona que hace aquí o por qué está aquí, y desde ahí eso ya lo hace una carga muy pesada, que siento que muchas de nosotras simplemente vivimos la vida, no hacemos ningún problema y seguimos adelante, pero para otras personas ocasiona depresiones, problemas mentales, hay muchos suicidios en la comunidad, se refuerzan narrativas de odio hacia las personas trans y LGBT, y eso también nace en los espacios, eso también nace en las aulas de clase, eso también nace con la persona que está al frente dándote una clase y con una cosa tan sencilla como de separar un grupo y decir hombres y mujeres, ya estás generando un estigma bien grande y sin darte cuenta puede haber en tu salón de clases una persona trans que diga aquí no pertenezco. Y a tus compañeros le estás enviando ese mensaje de que esa persona tampoco puede existir. Y si lo vemos magnificado en la sociedad, pues justamente esto es lo que estamos viendo con todos estos presidentes locos realmente, que básicamente no solo están buscando anular a las personas LGTB en general, sino todo lo que es diferente y meternos en ese estado de sumisión, que eso se va propagando en todos los ambientes, en la salud, en la sociedad y en lo artístico lamentablemente recae entre que las personas trans o LGBT pues son relegadas a otro tipo de espacios bien particulares, ¿no? Entonces, pues ha sido un gran camino, una gran trayectoria. Aún así, pese a todo esto que puedo ver y que puedo vislumbrar, porque dentro de mi acción como maestra también trabajo o intento trabajar mucho estas partes activistas en espacios a través de conversaciones con mis alumnas. Sin embargo, dentro de mi experiencia propia personal como artista y como bailarina, yo puedo decir que me ha ido muy bien. Son muy pocos los espacios donde realmente he sufrido como una violencia muy sistemática, y aún así cuando la he sufrido, no temo a levantar la voz y a pararme enfrente de quien sea para hacer respetar mis derechos, mis deseos, y no solo los míos, sino de la gente que me rodea. Y no es fácil, eh, te cuesta lágrimas, te cuesta mucho esfuerzo, te cuesta sentirte a veces como, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este mundo? Sí. Pero aún así, con todo esto, amo mi profesión, amo lo que hago y me quedo más con todas estas lindas experiencias que tengo con la gente que conecto, y para mí vale más que el trabajo soñado que una persona en un salón de clases o a través de un video mío me vea y diga soy como tú y me siento representada y me siento feliz de ver a una persona como yo haciéndolo, porque generar este referente, que cada vez hay muchos más y eso me alegra un montón, pero si nos devolvemos en el tiempo, muchos años atrás, yo no recuerdo haber visto muchos referentes positivos de mujeres trans, de personas trans o de personas LGBT, porque lo que encontraba, hablemos nada más del mundo artístico, era meramente libertinaje, meramente sexualización, meramente gente del diablo, como le dicen, o gente pervertida, y como que eso genera un conflicto en las personas, y a mí me generó un conflicto porque yo decía, a ver,
Yo no soy una persona pervertida, yo no soy una mala persona, yo no soy una persona precaria, yo soy una persona súper exitosa, soy una persona muy inteligente, soy una persona que tiene muchas posibilidades. ¿Cómo es posible que mi vida no esté representada y cómo es posible que no pueda encontrar un referente con el cual yo me sienta al 100% cómoda, tanto en lo artístico como en lo dancístico como en lo personal? Porque son muy pocas las bailarinas trans que estaban presentes de forma visible. Por supuesto que encontramos muchas en la historia, pero ocultas, silenciadas. Y lamentablemente a veces en ciertos espacios, pues sí tienes que pasar oculta para prevenir violencia, para prevenir que te golpeen, para prevenir perder un trabajo incluso, porque estamos hablando de que hay muchas personas que entran a estos trabajos y probablemente es el único trabajo al que pueden acceder digno, y el quedarse en ese trabajo representa que capaz nadie se entere que eres una persona trans. Y eso es algo bien violento porque estás luchando por ser visible, pero a costa de que te ocultes a ti misma como persona. Y es algo muy duro y es algo muy triste porque he conocido muchas mujeres que han recorrido caminos increíbles, pero que en algún punto dicen como prefiero no mencionarlo porque esto me puede provocar muchos problemas y no sé cómo gestionarlo. Creo que nosotras como estas nuevas generaciones, creo que nos importa un poquito menos eso. Hay momentos donde sí, por supuesto, nos protegemos de violencias, de abusos y demás, pero creo que por eso es importante levantar la voz y ponerse enfrente y decir como estamos aquí, hemos estado aquí, seguimos visibles, seguimos vigentes, y que pese a la doble moral social que existe y sobre todo en lo artístico, donde se inspiran en nosotras, crean a través de nosotras, pero luego no nos dan un espacio social, pues bueno, ahí es donde nosotras debemos estar abriendo ese camino y marcando presencia. Y bueno, yo lo he hecho mucho a través 100% de mi danza, de mi arte, también de mi palabra, de mi activismo. Y por mi parte creo que esa ha sido una forma que cuando yo me voy a dormir en las noches digo como me siento tranquila. Me siento tranquila de que si algo llega a suceder mañana, sé que he tenido la oportunidad de tocar a mucha gente y a muchos corazones, y que capaz, pese a que el futuro no se vea tan brillante, hay muchas personas con esperanza y eso me genera mucha felicidad y tranquilidad. Ok. Realmente, o sea, con todo lo que dijo Pisces ha sido una cosa tan puntual y tan exquisita que digo, wow, con las bellas palabras que nos ha dicho. Realmente, en mi experiencia sí ha sido un tanto compleja, principalmente desde, no desmeritando todo lo bueno que me ha dejado la danza y todo lo bueno que me ha dejado lo artístico, porque realmente lo aprecio demasiado. Sin la danza, yo siento que yo no seguiría estando principalmente viva. O sea, siento que ha sido un desfogue que realmente me ha ayudado a atravesar muchos problemas muy fuertes que mi mente no ha sabido procesar del todo, y la danza ha sido una manera tan gratificante de poder liberar toda esa opresión que he sentido durante mucho tiempo de mi vida. Por ejemplo, hablando de un medio ya institucional en el que yo estoy, que, que realmente he vivido mucha transfobia internalizada, y como que realmente la gente no se da cuenta cuando alguien es transfóbico, ¿no? Realmente es lo que me he dado cuenta mucho en pues en este paso que he estado dando en mi vida, y he transcurrido en mi carrera como estudiante. Realmente sí he visto que pues a esta generación de maestros que tengo, sí les ha faltado una pedagogía que no venga desde unos roles de género, y que venga más desde lo corporal y desde lo sensible y desde la vulnerabilidad. Siento que ha sido algo que me he dado cuenta y que he dicho, ya sé cómo no quiero ser. Es como que realmente ha sido un referente para yo no ser como ellos, y tampoco para yo dar ese ejemplo, porque realmente, como dice Piscis, que yo nunca he tenido, viviendo en Monterrey, yo realmente viví en Santa Catarina, y realmente yo nunca supe como que el mundo tan grande que existía en la danza hasta como hace menos de 7 años que empecé como que
a diversificar mis estilos de danza y diversificar y globalizar el mundo, ver TikTok, ver de que, no sé, YouTube y que todo eso, de que wow, o sea, como que mi mente dijo, hay un mundo lleno de posibilidades y yo me estoy encerrando en un municipio y en una ciudad que realmente yo no me siento cómoda, que me ha enseñado a tener que luchar y a ser mi propio referente, porque en ese momento en el que yo decidí transicionar, porque yo transicioné en el 2020 y realmente pues transicionas en tu casa y yo solo viví mi transición personal y todo y después entro a la facultad y ves una facultad llena de espejos, llena de gente, llena, o sea, empiezas a vivir tu transición social. Siento que existen como que dos transiciones en nuestra vida, que es una transición personal y una transición social. El cómo te presentas, el cómo te diriges hacia las personas, el cómo decides que te traten. Realmente sí me ha enfocado, al momento de yo salir de la pandemia y volver a estar ante una sociedad, realmente sí la pasé muy mal porque inconscientemente yo sufrí muchos trastornos alimenticios y mucha depresión y ansiedad por el simple hecho de creer que un cuerpo delgado y es muchísimo más femenino que un cuerpo muscular. Porque realmente pues yo tengo un cuerpo mesomorfo, así, entonces creo mucha masa muscular por mucha facilidad y realmente en el medio en el que estoy, que es una licenciatura en danza contemporánea, me han hecho creer que la corporalidad deseada es una persona delgada, una persona con rasgos exquisitos y una persona delicada, que realmente no cubro ninguna de esas etiquetas y realmente soy muy orgullosa de mí porque ya estoy a un año de graduarme de esa carrera y realmente es como que digo, estoy cumpliendo el sueño de la Ethan que no se podía percibir de esta manera en la que estoy en esos momentos. Realmente, pues, al momento de conocer muchos referentes como Pisces cuando la conocí, realmente a Aisha que está ahí en CDMX, porque yo al momento de descubrir el ballroom, que ha sido una de las grandes como exponentes en mi vida y de mi danza y de mi ser y de mi, y de mi interior, que me generó una gran autoestima el poder estar en esos tipos de espacios porque realmente pude ver personas como yo siendo tan talentosas y siendo tan genuinas como ellas eran y como ellas se sentían y como ellas se transformaban y transformaban su mundo a su alrededor para que ellas pudieran ser libres y pudieran tener eh, ese goce de libertinaje que la gente cisgénero tiene, que realmente es un gran privilegio el no estarte preocupando 24/7, el cómo te estás viendo, el cómo te está percibiendo la gente, el cómo realmente la gente como que te trata realmente, porque sí llegó un punto en el que porque también otra de las cosas que me pasaron fue, me reprobaron de la carrera por no cumplir un estereotipo y un estándar de belleza en el que yo no cabía, porque mi cuerpo estaba creciendo de una manera pues muy masculina. Entonces me forcé por mí misma a tomar tratamiento hormonal porque realmente yo lo pensé, o sea, mi psique fue de que necesito tener mucho más oportunidades al nivel dancístico. Entonces o sea, principalmente yo no quería ni quería estar como que en este proceso hormonal porque sabía lo difícil que es estar en este proceso hormonal y sabía las consecuencias que llevaba a largo plazo y realmente tomé todo ese riesgo para por lo menos tener un poquito de ese privilegio para, para poder alcanzar mis sueños. Que realmente en estos momentos estoy muy agradecida por haber tomado ese paso, pero realmente en esos momentos sí fue un cambio muy difícil porque recibí este rechazo en la misma escuela, recibí el rechazo durante mucho, como por 6 meses me aislé y me deprimí yo estando en mi casa sola, además como con cambios hormonales, o sea, era horrible, o sea fue muy horrible en ese aspecto, pero realmente como que todo ese proceso en el que tuve una reintrospección de mí misma y realmente pude darme cuenta
del mundo en el que vivimos y del mundo que, que me enfocara más en mí y me desenfocara más de la gente que estaba de fuera, porque realmente siempre estaba a la disposición de quererle gustar a una persona por el simple hecho de que me aceptara tal como soy. Entonces, que siento que es algo que muchas mujeres trans hemos vivido durante mucho tiempo, que es el estar luchando por el que nos acepten. Pero ya ya llega una etapa en donde dices, ya no quiero que, ya me vale y no me importa el cómo me llames, no me importa cómo quieras referirte hacia mí, solo quiero vivir mi vida en paz y que por lo menos tenga un poco de respeto que se le da a toda la gente que tenemos alrededor. Y realmente siento que partiendo de esa, como de esos problemas que tuve y de pues ese trastorno alimenticio, porque realmente yo llegué a pesar, o sea, yo en mi mente era, necesito pesar 45 kilos para que la gente me guste. O sea, yo estaba pensando, o sea, estaba así, delgadísima. Y realmente estando en ese rubro que está rodeada de personas talentosísimas y personas que realmente son increíbles, que bailan danza contemporánea de una manera increíble, pero que cabían en la estética de la escuela en la que estoy, pues realmente sí me llega a afectar en una manera. Entonces yo no soy bailarina como bailarina, entonces yo no puedo representar a una bailarina de danza contemporánea por mi propio físico, pero realmente yo ya dejé de luchar contra corriente porque realmente no quiero, jamás he querido encajar en ese estándar, porque no lo soy y no lo quiero ser, y quiero ser el referente de una persona trans que realmente viva su proceso y quiera vivir su libertad tal y como es, sin importar el cómo se vea, sin importar su corporalidad, o sea, realmente teniendo en cuenta el cómo es su cuerpo y si realmente quiere cambiar para una sociedad o cambiar para ella misma. Realmente siento que también esa es problemática mucho en general como bailarinas, porque a veces estamos tan sesgadas en redes sociales que vemos a mujeres trans de que bellísimas y con miles de oportunidades, pero realmente sabes cómo todo el proceso, no tenemos en cuenta todo el proceso de sufrimiento emocional, físico, quirúrgico que han vivido. O sea, y realmente siento que eh, tomamos, subestimamos mucho a las personas trans por el simple hecho de que siempre queremos estar aparentando algo, pero nunca estamos conscientes de toda la lucha que está detrás del presentarnos tal y como somos. Realmente, y presentar nuestra expresión de género tal y cual sea, desde una vista en la que nosotras y a nosotros nos guste y que la gente solo lo vea como una simple chiflazón. Siento que nos han, o sea, siento que es algo que he vivido mucho, como que, pues que haga lo que quiera hacer, pero que lo haga o sea, en su, en su espacio y no en el mío. Es lo que he visto mucho en este rubro, que es un rubro mucho más institucional y mucho más como tenemos que seguir esto y esto para que pueda seguir la danza a flote. Siento que me han enseñado mucho eso y que realmente ya no, o sea, como lo he reiterado, lo vuelvo a reiterar, que yo ya no busco encajar en eso porque realmente busco la, el poder diversificar la corporalidad y los estilos de danza que existen en este planeta, que realmente nos han impuesto un tipo de cuerpo y un tipo de mentalidad a todos los bailarines a tener que cumplir un cierto estándar para poder estar arriba de un escenario. Esto que menciona Itan es súper, súper importante, porque hablando desde lo artístico puntualmente, te das cuenta de que hay muchas malas conductas que están súper normalizadas en lo dancístico, ni hablar en el aspecto técnico, donde te encuentras con disciplinas como el ballet, el contemporáneo, el jazz, que te fuerzan a hacer dietas insalubres, donde una imagen específica es lo que es
hermoso y no se dan cuenta cómo socialmente e institucionalmente te fuerzan justamente a eso, ¿no? A básicamente a que tengas un problema alimenticio, a que tengas un problema de salud mental, a que tengas un problema de autoestima. Y ahora, imagina todo eso más siendo una persona trans. Sí, Entonces es como un bombardeo de cosas bien, bien, bien fuertes. Yo no me encuentro como tal en lo contemporáneo ni en lo del ballet. Sin embargo, lo viví como bailarina también en los castings, en los escenarios, en las pruebas de vestuario, donde incluso encuentras de que, güey, pues es que esto capaz a mí no me va a quedar porque yo no tengo ni esta corporalidad ni estas medidas, donde te dicen, bueno, queremos este tipo de facciones de altura, de estatura, y dices como, pues es que estás buscando un arquetipo que es muy, muy, muy puntual, entonces lo que hace es que forza a la gente a cambiar para llegar a cumplir ese estereotipo a costa de su salud, a costa de su propia imagen, a costa de muchas cosas que a veces son bastante cuestionables. Yo recuerdo también ahorita sí. con todo lo que estaba diciendo Itan, que cuando yo llegué por primera vez aquí a México y me presenté a algunos castings, me causaba mucha, mucha impresión y mucha curiosidad cómo pedían ciertas medidas, tanto corporales y de estatura, y decía, pero ¿quién en la población tiene esas medidas y esa estatura? O sea, el 1% de la población no están viendo ni siquiera a su propia gente y eso me pareció bien fuerte porque entonces es como, no solo ya reduces el espectro para una parte muy selecta de la sociedad, sino que aparte de eso, todas estas personas que es su sueño, su realidad, hacen todo lo que sea necesario por llegar a ese lugar y en ese proceso, en ese camino, perdemos a mucha gente. Perdemos a mucha gente porque es muy fácil irse por las cirugías plásticas, por las dietas extremas, por los malos referentes, porque esta persona hizo esto para conseguir eso, yo también lo voy a hacer, y todos los cuerpos son diferentes, todas las mentes son diferentes, todas las experiencias son diferentes, y considero que eso es lo que no hemos entendido ni humanamente, ni socialmente, y en lo artístico, que creo que a los inicios de los tiempos podía estar un poco, lo hemos perdido y cada vez lo estamos perdiendo mucho más. Entonces, sí se vuelve como todo en un campo de batalla y yo lo llamo a veces como un campo de batalla bastante romantizado, ¿no? Porque desde fuera se ve como el lujo, el espectáculo, la fama, los brillos, todo hermoso, pero detrás de todo eso hay muchas veces mucha negligencia, mucho abuso, mucha no salud mental, salud emocional, física, abuso institucional, un montón de cosas y lo peor de todo es que de eso no se habla, como que nosotras a veces contamos obviamente lo más lindo, pero pero hay muchas cosas tras bambalinas que suceden que te quiebran día a día y que bajo esta frase que a mí no me gusta mucho, pero que muchas usamos y es que el show debe continuar, seguimos adelante y pasamos por alto todas estas violencias y pasamos por alto todas estas cosas que no están bien y que nos han llevado a la sociedad que tenemos hoy. Una sociedad donde encontramos jóvenes bastante perdidos, donde encontramos a jóvenes que no saben qué hacer ni cómo hacerlo y que van saltando de un referente a otro, una imagen a otro y en ese proceso, en vez de encontrarte, te pierdes un montón y a costa de eso, ¿no? De tu interior. Em, a mí la verdad como que siempre que escucho otras vivencias y me reconozco en ellas y tenemos estas conversaciones, como que digo, wow, me gustaría un mundo primeramente en Trans. el que, sí, trans. No, pero es que, o sea, a ver, para empezar, siento que nuestra naturaleza es totalmente diversa, o sea, deja tú trans, cis, hombre, mujer, o sea, siento que cada humano que llega a vivir esa experiencia humana debería tener la posibilidad de experimentar lo que sea que quisiese, encontrarse en ese proceso sin juzgamientos, sin limitaciones, sin que se le asesine por ello, sin que se le golpee por ello y bueno, no sé, como que
cada vez más estamos mucho más restringidos en muchas cosas y eso se permea mucho al arte. Si Sí, comparamos ciertas piezas artísticas con ciertas piezas actuales, ya hemos recaído mucho en lo mismo, en reforzando estereotipos sí, negativos, en evocando y endiosando comportamientos súper nocivos y como que en eso, en ese proceso nos perdemos. Realmente es algo muy difícil, muy complejo y como dice Itan, a veces, aunque sepamos que algo no está del todo bien, tenemos que aceptarlo porque necesitamos comer o necesitamos vivir o simplemente queremos vivir esa experiencia que no tenemos a la mano. Y eso es algo bien duro y sí. bien violento. Por ejemplo, algo que me recordó mucho esta pieza es el cómo las danzas nacieron, varios tipos de danzas nacieron siendo rebeldes y el cómo con el paso de los con el paso del tiempo hemos recaído tanto en el conservadurismo de tratar de generar un espacio tan cerrado en este tipo de técnicas, por ejemplo, Ujú. hablando de lo personal, del contemporáneo, que nació siendo, tratando de romper totalmente del ballet clásico, de la estructura, de las líneas, de la corporalidad, Claro. de mostrar la libertad de la persona, de mostrar la vulnerabilidad de cada ser, de cada individuo, sin juzgarla y sin tener que tratar de pasar todo un proceso estético y pasar todo un proceso, pues, rígido de técnicas, siento que o sea, realmente siento que nos falta ver un poquito más atrás en la historia y ver desde dónde nacen este tipo de danzas, porque viene también desde el rubro del urbano, desde el rubro de hip hop, lo he visto demasiado, o sea, he visto cómo ha recaído mucho la masculinidad tóxica, o sea, el cómo ha recaído mucho en esta masculinidad que realmente, o sea, en tendencias que realmente no están tan padres para nosotras, porque realmente cada vez está siendo un mundo tan misógino, tan conservador. Creo que después de pandemia se vivió como que un revuelo de diversidad y poco a poco nos han estado tratando de callar así tratando de empujar a que otra vez nos escondamos, porque realmente estamos como, o sea, principalmente estamos en una recesión económica, así que estamos en una recesión económica y entonces o sea, he vivido y he visto el cómo la gente prefiere mil veces a una persona que cumpla totalmente su estándar y principalmente que cumpla, o sea, aquí en Monterrey, que realmente no sea diverso, o sea, que realmente no salga de la norma de lo que esté bien y de lo que se pueda ver estéticamente correcto. Porque, o sea, hablando de la institución, realmente pues hubo un cambio durante un tiempo y realmente hemos estado como que ya cada vez me siento más como que alejada y cada vez me siento más rezagada y cada vez me siento más como que con la necesidad de crear un espacio propio porque me siento que yo ya no tengo un espacio en general en la danza aquí en Monterrey porque siempre van a preferir más a una mujer cisgénero que sí cumpla con todos sus estándares que a una mujer trans o simplemente también le pasa a muchos amigos LGBTs que realmente van a preferir totalmente a la hegemonía que totalmente a alguien que es disidente. Y realmente siempre optaré por estar abierta a la disidencia y estar totalmente, pues, tener como que este tipo de pláticas para poder hablar como que hablar de esto y poder ponerlo en el mapa. Ujú. ¿Hay algo que nosotras como comunidad no veamos? Digo, ustedes lo viven día a día, pero algo que les gustaría visibilizar. Sí, claro. Sí. Bueno, siento que desde ese otro lado como que siempre está esa pregunta, ¿no? De yo cómo puedo aportar, yo cómo puedo ayudar, yo cómo puedo ser una mejor persona o este término también que aparece de cómo yo puedo ser una mejor aliada de la causa. Y la verdad es que siento que más allá de pensarnos como
como aliados o como diferentes, vernos como personas iguales, ¿sabes? Como Mm. si a ti no te gustaría que esto te sucediera en un espacio, pues entonces levantémonos en contra de esas situaciones, ¿no? Porque obviamente sí, definitivamente hay muchas vivencias y experiencias que podemos vivir las personas trans, que las personas cisgénero no viven, pero hay muchas otras y más en países como México, donde todas las personas vivimos casi el mismo tipo de violencia sistemáticas, pero la diferencia es que nos atraviesa diferentes partes, ¿no? Con ejemplos tan sencillos como de si sabemos que en cierta escuela el director o cabeza es una persona que es abusadora, perdón por las palabras que voy a decir, luego me censuran, abusadora o pedófila o un montón de cosas, pues entonces no debemos apoyar estos espacios ni enviar a nuestras personas a esos espacios porque eso marca un antes y un después en una comunidad. Y eso no solo aplica para una persona trans, sino también para todo tipo de personas. Entonces, de este otro lado también siento que por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, que aprovecho para agradecerles por este espacio, porque justamente es como el incluir a los diferentes tipos de personas y no solo incluirles, sino darles voz para que cuenten su experiencia, su historia, y sino que para que también hagan presencia, porque la comunidad no la hace solo un tipo de persona, la hacemos todas las personas. Y yo siempre les digo a mis estudiantes y a la gente, a mis amigos incluso que conozco, mira a tu alrededor y si tú en tu círculo de amigos, todo tu círculo de amigos son iguales, significa que estás totalmente polarizado y totalmente hegemonizado hacia un lugar y no estás viendo el gran abanico de posibilidades que tiene el mundo, porque lo que nos compone y nos hace crecer como humanos es justamente tener estas conexiones con todo tipo de personas donde podamos empatizar y humanizarnos con las diferentes experiencias, que esto no significa que las vivamos o que adoptemos esas causas, en algunos casos sí, en otros no, pero el simple hecho de tener a una persona en nuestra vida que nos cuente una historia diferente, nos hace ponernos en un lugar totalmente diferente y dimensionar todo lo que puede estar pasando no solo para mí, sino para las personas que eso me rodean, y automáticamente eso nos pone en un ejercicio de análisis y en un ejercicio de introspección. Y creo que esto es lo que se ha perdido y sobre todo en sociedades como la sociedad de Monterrey, que yo cuando llegué aquí a Monterrey me impactó mucho lo sesgada que está, lo separatista que es y también cómo estas llamadas clases sociales también enfatizan mucho en esa separación, donde en ciertos colegios solo se admiten cierto tipo de personas, donde solo puedes tener cierto tipo de amigos, donde todos los de esta estirpe vamos a este antro, y es como o sea, como que me parece que como sociedad hay muchas cosas que debemos cuestionar. Eso no significa que cambies tu vida. Yo he aprendido con el paso de los años que cada quien tiene un lugar, un rol social, que cada quien nace y tiene unos privilegios que no se debe avergonzar de ellos, pero sí tenemos una responsabilidad como comunidad de ver a nuestro alrededor y ver de que sí hay gente que puede estar pasándola mal, como yo puedo desde mi lugar echarle la mano para que la pase mejor en ese proceso. Entonces, si en un salón de clases estoy viendo que están replicando violencia contra algún tipo de persona, ver cómo yo puedo aportar mi granito para que eso no suceda, porque al final luego eso me va a impactar a mí. Si yo voy a un trabajo y veo que segregan o eliminan a cierto tipo de personas, pues también está de que apretarse bien el pantalón y decir, bueno, pues a veces se hace falta que estas personas que deciden aceptar estos espacios digan, es que nos tienen que aceptar a todas o no aceptan a ninguna. Y sé que lo que estoy diciendo es bien difícil y más cuando hay necesidades y cuando hay hambre y cuando
A veces es la única oportunidad que tienes, pero siento que si seguimos pensando de formas tan individualizadas, cada vez más nos vamos a separar más, no solo como comunidad, sino como persona. Entonces creo que sí necesitamos empezarnos a agarrar las manos entre todas las personas y decir o entramos todas o no entramos ninguna, porque eso es lo que va a hacer que el mundo cambie para todas las personas. Y otra cosa que puedo compartir es, antes de creer lo que te dicen los medios de comunicación, lo que te dicen la gente que tiene el poder y el gobierno, lo que te dicen las instituciones de los dogmas religiosos, antes de todo eso te invito a que tengas una plática con una persona totalmente diferente, en este caso con una persona trans, y le conozcas fuera de tu prejuicio, fuera de tu educación, fuera de tu estigma, y después de eso sí puedas decidir si te vinculas o no con un diferente tipo de persona. ¿Por qué? Porque socialmente nos condicionan mucho a temer, a odiar, a separarnos. Y esto genera muchos ecos en las sociedades y en la comunidad. Mm, A mí me impresiona mucho ver en los medios de comunicación todos estos discursos nocivos que hay enfrente de las personas trans, y digo, a mí me ha pasado como maestra escuchar conversaciones de padres de familia que dicen, yo jamás apoyaré a una persona trans, versus hay personas que estamos educando o ayudando en el proceso a que estas personas crezcan y evolucionen como personas, y que te vienen con esta excusa de que, bueno, pero es que tú eres diferente, y es como, no, no soy diferente. Lo que me hace diferente es que yo puedo estar en este espacio compartiendo mi voz, mi palabra, mi experiencia, y esa es la única gran diferencia que hay. Si esa otra persona pudiera estar aquí en este momento y tuviera la oportunidad económica, social, emocional de ser bienvenida, su experiencia sería otra. Entonces, no veamos como casos aislados todas estas diferencias, sino más bien veámoslo como casos de oportunidad donde cómo yo puedo incluir a esta persona, cómo yo puedo incluirla en un performance, en un trabajo, en una creación, en un proyecto. No siempre necesitamos como darle el spotlight, porque a mí como que me molesta también un poco esto de, bueno, te voy a llamar porque eres trans. Y es como de que, bueno, llámame porque soy artista, porque soy persona, porque soy talentosa, porque he hecho un montón de cosas. Como que muchas veces también recaemos en este modus operandi, y no lo juzgo, es lo que socialmente a veces como que se perpetúa o se enseña, pero veamos más allá de las etiquetas. Yo no te voy a llamar a ti porque seas güera o porque seas, no sé, X. Yo te voy a llamar porque veo algo en ti que puedes aportarle al mundo, y creo que si nos vemos con esos ojos, podemos encontrar personas maravillosas pese a su raza, su orientación, su color de piel, su procedencia. Aquí en este momento estamos de diferentes países, de diferentes creencias, y creo que eso es lo más importante, porque cuando nos centramos en las etiquetas, dejamos de lado toda una experiencia tan enriquecedora que puede contribuir mucho más que esa simple etiqueta. Yo tengo un ejemplo bien particular con eso, y es que yo he tenido la oportunidad de participar con marcas muy importantes, ¿no? Como Dolce & Gabbana, Balenciaga, Victoria's Secret, etcétera, etcétera, y me ha parecido bien triste como que se recaiga en esta etiqueta de traemos a esta persona trans, y es como de que, ajá, pero ¿por qué trajiste a esta persona trans? ¿Qué fue lo que te hizo traer a esta persona trans, no? Y cómo la presentas a los medios y cómo se la presentas a la gente, porque eso es lo que hace la diferencia. Si en vez de decir como traigo a esta persona porque es trans, digo traigo a esta persona porque ha sido número uno en el mundo o ha viajado y ha estado en X lugares, creo que eso generaría mucho más impacto que estas otras cosas que luego dejan de ser relevantes, y que lo único que hacen es como seguir con ese estigma de son diferentes, son especiales, son únicas, y es como, güey, todas las personas somos especiales, todas las personas somos increíbles. Entonces como que vernos desde esos ojos, pero sí enalteciendo las
diferentes experiencias y particularidades, es lo que creo que como sociedad nos va a ayudar mucho más. Y si tú estás del otro lado preguntándote cómo puedo apoyar un poco más esta causa, es simplemente viendo de humano a humano, fuera de etiquetas, fuera de todas estas cosas que socialmente nos están como bombardeando, porque eso nos sesga mucho, incluso a nosotras también desde el otro lado. Yo también estoy y analizo mucho desde otro lugar y he transitado todo este abanico de posibilidades de decir como, ay, es que odio a toda esta otra parte de la sociedad porque es tan indolente, es tan apática, es tan irresponsable y eso lo único que hace es que nos dividamos más, ¿no? Como que también necesitamos ver qué está sucediendo del otro lado y como dice Ethan, a mí también a lo largo de los años me he dado cuenta que no en todas las personas, pero sí en algunas cometen eh, situaciones o actos, en este caso transfóbicos, no porque sean transfóbicos per se, sino que su modus operandi está tan automatizado que ni siquiera se lo cuestionan, ¿no? Que ni siquiera lo evalúan, que ni siquiera como que lo pueden ver porque obviamente no es visible, por eso como que en el colectivo estamos ahí tratando de que esto sea visible y que esto se diga de esta manera, no porque queramos ser pesadas o porque queramos que esto sea el tema de conversación principal, sino porque probablemente tu realidad es muy diferente. Y para terminar, tengo otro ejemplo bien padre con eso, y es que yo una vez le pregunté a una de mis mejores amigas de aquí de Monterrey, le dije, ¿tú alguna vez cuando has entrado a un baño has tenido miedo de entrar al baño o has pensado en ni siquiera poder hacer necesidades en el baño por el simple hecho de entrar al baño? Y me dice como, no, a menos de que sea un baño que no es para mujeres. Y yo, bueno, nosotras sea un baño de hombres, de mujeres, de lo que sea, ese pensamiento rumiante está constantemente, de que sabemos si entramos y no sabemos si salimos. Le pregunté, cuando tú te subes a un Uber, obviamente dejando el tema de la violencia hacia la mujer y todo, digamos que te toca un Uber chido, pero tú dices, cuando te subes al Uber, tú has pensado que capaz, cuando tú le digas a ese conductor de que soy mujer, te va a golpear o te va a dejar tirada en el medio de la calle, y me dice, no. Bueno, a nosotras sí nos pasa eso todo el tiempo. Y no solo pasa en estos microespacios, sino eso también sucede en un trabajo donde puedes haber pasado entrenando y ensayando meses y en el último momento te dicen no porque eres trans. O en espacios donde te dicen aquí no eres bienvenida porque pues eh, puedes incomodar a la gente o a nuestras mamás o a nuestros niños y no eres bienvenida. O cuando eres maestra y te dicen como, bueno, puedes decir todo lo que quieras, pero estos temas no los puedes tocar. Y es como de que, ok, está bien, nos tenemos que acomodar a muchas cosas, pero creo que también es importante que nos cuestionemos cómo estamos como sociedad comportándonos y cómo estamos actuando en base a ello y que definitivamente sí hay realidades bien diferentes. Pero también lo bonito de esto es que a través de esas realidades diferentes podemos reconocernos y que también si yo estoy mejor en una mejor realidad, ubicada en una mejor burbuja, puedo transformarle esa realidad a otra persona con muchas formas que existen. Así que pues busca tu forma, Sí. busca también cómo tú lo puedes hacer, porque pues no sabes, eso también puede generar un impacto muy grande en ti como persona. Sí, exactamente. Siento que lo que acaba de decir Piscis ha sido de que totalmente redundante en cómo puedes ayudar a una persona trans en general en la vida, pero siento que hay algo que quiero tocar muy en específico, que es el que no nos traten como algo fuera de, o sea, que nos traten como seres humanos, que no nos traten como algo tan fuera de la norma y que realmente nos puedes preguntar si tienes la duda genuinamente y con todo respeto nos puedes preguntar cualquier cosa, obviamente tratando de ser conscientes y coherentes de que no vas a preguntar una Indiscreción. indiscreción, O sea, exactamente. sí, porque no, o sea, como que creo que coincidimos ambas en que somos muy abiertas en platicar de muchos temas e incluso con cosas incoherentes e indecentes, pero piensa antes de hablar. ¿Tú le preguntarías eso a
tu mamá, tu abuela, tu tía, en cosas como de que, ¿qué genitales tienes? ¿Con qué personas te acuestas? Bueno, si eso se lo preguntarías en normalidad a tus seres queridos, cool, pero creo que no siempre sucede de esa manera. O si sucede, también no es el qué, sino es el cómo. Y creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Si tu necesidad viene desde un quiero tener más información, quiero ser una persona más respetuosa, más empática, eso te va a llevar a unas preguntas totalmente diferentes a si tu curiosidad viene desde el morbo, desde el fetichismo, desde la estereotipación, porque es importante que sepamos que así como existen diferentes tipos de vivencias heteronormativas, existen mil y millones y diversas formas de experiencias trans en las cuales cada persona trans vive su vida de una forma bien diferente, toma decisiones bien diferentes, elige tener y vivir su cuerpo de formas diferentes, entonces no puedes llegar a bombardearle con una pregunta que es como de manual, porque probablemente ese manual no aplique para esa persona. Sí. Sí, siento que era lo único que tenía que agregar, porque realmente, o sea, me han tocado contestar preguntas muy indiscretas, pero por el simple hecho de que sé que, o sea, realmente a las personas trans nos tienen como encasilladas a una manera de que si le pregunto algo va a reaccionar de una manera muy, eh, pues reactiva, o sea, se va a enojar si le pregunto esto, se va a sentir mega incómoda, se va a sentir como mega triste y así. Y siento que encasillarnos en esa manera realmente sí genera pues un estigma hacia nuestras vivencias y realmente como dice Piscis, cada persona tiene y hace lo que quiera con su vivencia y realmente cada persona trans, cada mujer trans, cada hombre trans, cada persona no binaria hace su vida y hace con su expresión de género, con lo que se le dé la gana y con sus si se quiere operar quirúrgicamente o no, si quiere tener alguna operación de reafirmación de género, si en algún momento quisiera tomar hormonas o no, si realmente se quiere vestir de una manera que quiera seguir los roles de género o no, eso ya depende de cada vivencia trans y de cada serie, de cada persona que quiera mostrar lo que quiera mostrar al mundo. Realmente siento que si tienes la duda genuina de, oye, como un niño chiquito, o sea, realmente si tú tienes la duda genuina de que, oye, ¿por qué te pintas las uñas? O sea, le han dicho eso a personas de que a mis amigos maestros que son LGBTs, que realmente, o sea, que los niños tienen preguntas genuinas porque realmente la gente adulta las ha enseñado a pensar de una manera tan como caballo, Encasillada. así de Ajá. que voy a verle, nada más voy a ver esto y que estos son los roles de género de esta persona y estos son los roles de género de esta persona y que poco a poco tengamos el miedo perdamos el miedo de generar pláticas, de generar y de entablar conversaciones con personas diferentes con las que convivimos generalmente. Y listo. Y ya para ir cerrando, ¿qué mensaje le darían a alguien que está en casa que las ve como referente? ¿Qué le dirían, qué le aconsejarían, qué les gustaría haber escuchado de más chicas? Ok, wow. Y yo. Bueno, como que quiero dividir esta pregunta en diferentes segmentos. La primera en lo artístico, que sepas que afuera en la industria tienes un lugar que probablemente todavía es un lugar que puede ser muy peleado, pero que habemos personas luchando ahí porque cada vez sea mucho más fácil, pero que no tengas miedo ni de mostrarte ni de ser tú misma porque esa va a ser tu mejor virtud, sea la persona que seas y la vivencia que tengas, que sepas que tienes un lugar, no solo porque existe, sino porque también es tu derecho y que lo aproveches, que vayas a por él y que hagas lo que sea necesario para llegar a ese lugar porque lo tienes. Eh, Dentro de lo dancístico, pese a la técnica que exista o que elijas estudiar o que elijas practicar, que sepas que más allá de lo que pueda
pedirte la técnica, eso no define el tipo de persona que eres o quién puedes ser. Probablemente tienes que acoplarte a ciertas normativas, vas a escuchar ciertos diálogos, muchas cosas, pero que sepas que eso no te va a definir ni te va a condicionar si tú no se lo permites, porque tú puedes romper ese molde y puedes romper como esa cajita. Para ello es importante que tengas mucha información, mucho conocimiento, que estudies, que aprendas, que no vayas con los ojos cegados a exponerte, sino que tengas el conocimiento de ello, porque el conocimiento es poder. Y con ese poder nadie va a poder hacer contigo lo que quiera. Y dentro de la vivencia diversa, de la vivencia trans en este caso, hablo por mí misma y por mi opinión. Yo te recomiendo que antes de tomar cualquier decisión que involucre un cambio muy fuerte en tu vida personal, en tu vida mental, en tu vida emocional, en tu vida social, antes de todo ello, primero te nutras de información, segundo vayas con personas realmente especializadas en el tema, que sí las hay, son pocas, pero sí las hay, y que te asesores, que sepas cuáles son los pros y los contras, y que si después de saber todas esas cosas quieres seguir adelante con lo que sea que quieras hacer, que lo hagas. Obviamente yo siempre te voy a evocar a que seas tu mejor versión y tu versión más auténtica, pero también es importante que cuides todas estas partes que te componen como persona y que sepas que tú tienes tu propio tiempo. No te compares con otras vivencias, no te compares con otros resultados, no te compares tampoco con otros objetivos. Encuentra tu tiempo, tu objetivo y tu camino, y en ese proceso te prometo que tu vivencia va a ser mucho más linda, contenida, amorosa y controlada también, porque también tenemos muchas herramientas para, para que tengamos una vida digna. Quiero que sepas que tienes una vida digna, que puedes tener una vida exitosa, que puedes tener una vida de muchos privilegios, que capaz a veces desde fuera veamos como imposible o que solo son para algunas personas, pero sí es posible para todas nosotras. Eh, Así que, pues nada, y que si en algún momento llegas a tener alguna duda o llegas a sentirte sola en el mundo, recuerda que no lo estás, y que por lo menos aquí tienes dos personas que están dispuestas a escucharte, a leerte o a lo que necesites, y que siempre va a haber como esos angelitos acompañándote en el camino. Ok, de mi parte realmente, eh, tú nunca has sido el problema y jamás serás el problema en esta ecuación. Realmente creo que es importante, siento que nuestra salud mental y replantearnos y cuestionarnos desde dónde vienen nuestros mismos pensamientos y desde dónde viene nuestro diálogo interno, porque realmente siento que a veces estamos tan sobreestimulados de tanta información que vemos en redes sociales y de lo que vemos, pues, de lo que idealizamos principalmente. Siento que realmente jamás vas a parecerte a aquella mujer que está en Instagram, porque realmente no, solo una foto no es una foto, perdón, una foto, sí, una foto, un video no representa a la persona que es totalmente ni lo que, ni su aura, ni su esencia. Realmente siento que empieza a cuestionarte qué es lo que quieres para ti, qué es lo que va a funcionar para ti y desde dónde viene esta necesidad de querer ser tú, ¿ok? Realmente siento que es algo muy importante que te cuestiones como que todas estas cosas, porque realmente así vas a discernir bien en qué es lo que quieres realmente hacer y qué es lo que la sociedad te ha impuesto a que quieras hacer. Siento que inconscientemente a veces tomamos muchas
ideologías y muchos pensamientos de querer ser una persona y de querer convertirnos y de tener una meta muy incongruente de lo que ya sea tu transición o de lo que tú, o de nuestro cambio físico y emocional, pero realmente cuestiónate desde dónde viene toda esta información y desde dónde viene el querer decidir hacer este tipo de cosas. Viene desde un problema realmente que a ti te causa el hecho de incomodidad, el verte al espejo y realmente ver como que todo este tipo de, de problemas y de dismorfia. Realmente no sé si venga desde realmente tu misma percepción o desde la percepción de otras personas. Siento que es momento de enfocarnos en nosotras mismas y de enfocarnos en nuestro proceso en vez de enfocarnos en lo que la sociedad quisiera, enfocarnos en lo que la sociedad quisiera, cómo quiere que nos veamos. Siento que es algo que... Muchísimas gracias a nuestras invitadas especiales por aceptar y contarnos todas sus vivencias. Se los agradecemos demasiado y también gracias a todos los que escucharon este episodio. Nos vemos en el número 2. Esto es Diálogos by Filo Rojo.